Amén, hermanos. Seguimos aquí delante de la presencia de Dios, seguimos adorando al Señor y ahora vamos a adorar por medio de escuchar su palabra. Estamos en el libro de Nehemías y hemos llegado al capítulo 10. Nehemías capítulo 10, y ese es el capítulo que vamos a ver en esta mañana. Muchas gracias, hermano. Entonces, si pueden ir buscando en sus Biblias, Nehemías capítulo 10, también se va a proyectar aquí. A Dios mediante. Voy a leer el capítulo entero y oren por mí, ya que hay muchos nombres aquí, pero vamos allá en fe. Nehemías capítulo 10, una vez lo has encontrado, le quiero pedir, si eres capaz físicamente, que una vez más se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Y voy a comenzar en el capítulo 9, versículo 38, porque eso realmente ahí comienza esta parte. Dice así la palabra del Señor. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Jacalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Millamín, Masaías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa hijo de Asanías, Binuí de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anaán, Micaía, Rehob, Asabaías, Sacur, Serebías, Sabanías, Odías, Baní y Beninú. Los cabezas del pueblo, Paros, Paat Moab, Elam, Satú, Baní, Buní, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adín, Ater, Esquías, Asur, Odías, Asum, Bezai, Arif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Adúa, Pelatías, Anaán, Anaías, Oseas, Ananaías, Asub, Aloes, Bilha, Soec, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Anaán, Maluc, Harim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirán todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña,
para traerle a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de vuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Palabra del Señor. Oremos una vez más, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Y Señor, gracias por el privilegio de escucharla, ser predicada, Señor. Y en este momento, Señor, yo me pongo en tus manos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me unges, que tú me utilices, Señor. Que sea tú tocando corazones y abriendo oídos espirituales para escuchar y entender tu palabra, Señor. Padre, que todo lo que se diga en esta mañana sea agradable ante ti, Señor, y para el bien de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Después de reconocer su pecado ante la luz de la misericordia constante de Dios, el pueblo de Israel se juntaron para, como con una sola voz, confesar sus pecados. Vimos que el capítulo 9, ¿verdad? Esencialmente todo el capítulo era una oración de confesión. Pero al final del capítulo, que lo vimos hoy de nuevo, en el versículo 38, vimos que el pueblo de Israel no solamente quería confesar sus pecados, sino que también se quería comprometer de ese momento en adelante de obedecer al Señor. ¿Y cómo lo quieren hacer? ¿De qué forma declaran esta intención? Capítulo 9, versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. La palabra pacto o convenio no se encuentra aquí, pero esencialmente eso es lo que estamos viendo. Ellos se están comprometiendo por escrito, honrar al Señor. ¿Y qué vemos en el capítulo 10? Bueno, como escucharon, ¿verdad? El capítulo empieza con 82 nombres. Hay 82 nombres ahí. Hay nombres de sacerdotes, levitas y cabezas de familiares. Y hay nombres de familias enteras representadas en este documento. Y para dejar claro que esta promesa no solamente era de parte de los líderes y los levitas y sacerdotes y cabezas de familias, sino que realmente era una promesa que estaba haciendo todo el pueblo, toda la comunidad de Dios. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en el capítulo 10, ¿verdad? En el capítulo 10 dice que todos que tenían entendimiento estaban ahí, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, ellos estaban ahí presentes, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirán todos los mandamientos
decretos y estatutos de Jehová. Ahí vemos un resumen del resto del capítulo. Ahí vemos el quién y el qué, ¿verdad? ¿Quién está entrando en esta promesa? Todos los que tenían entendimiento, no solamente los líderes. Todo el pueblo de Dios que había escuchado la palabra, que fueron conmovidos por la palabra, que arrepintieron de sus pecados, todos ellos están entrando en este pacto con el Señor. Y es importante entender esto. Lo estaban haciendo corporalmente, juntos, como un pueblo. No estamos viendo aquí individuos que fueron a sus casas y dijeron en sus casas, en la privacidad de sus cuartos: Señor, yo me comprometo contigo. Esto es entre tú y yo. No, Señor, nosotros, tu pueblo, juntos nos comprometemos contigo. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Y a qué se estaban comprometiendo? ¿Qué dijeron ellos? Que iban a andar en la ley de Dios. Se estaban comprometiendo a observar la ley entera que el Señor le dio a Moisés. Y cuando miramos el capítulo más de cerca, que Dios mediante lo vamos a hacer en un momento, vemos que ellos enfatizaron ciertas partes de la ley. No todo se ve aquí en el capítulo 10, ¿verdad? Hay un énfasis y vamos a ver esas cosas que se enfatizaron. Pero antes de mirar a las partes específicas del pacto, yo creo que es importante para nosotros entender algo. Israel, en este momento, ellos no estaban siendo orgullosos. No estaban siendo arrogantes en comprometerse a tratar de cumplir la ley de Dios. Y yo digo eso porque se puede entender de esa forma, ¿verdad? ¡Wow! Se están comprometiendo a cumplir toda la ley. ¿Qué se creen de lo más santo? Se están comprometiendo a cumplir la ley de Dios. Realmente se creen que son capaces. Se creen que ellos son mejores que los otros. Se puede ver de esa forma. Y hay que tener claro que eso no es la actitud detrás de esto. Eso no es el corazón de ellos en este momento. Acuérdense del contexto. Hasta este punto que hemos visto, que ellos escucharon la palabra de Dios, la estudiaron, fueron creciendo en fe y entendimiento. Y aún más importante, se recordaron de algo, de la gran misericordia de Dios. Se recordaron de cómo Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel y cómo Dios ha mostrado misericordia vez tras vez tras vez. Ellos sabían que eran pecadores, sabían que no eran perfectos. ¿Qué pasó en el capítulo 9? Se juntaron para confesar sus pecados. Eso no lo hace un arrogante. Eso lo hace ¿quién? Alguien que es humilde, alguien que entiende, que necesita de la gracia de Dios. Saben que son pecadores, saben que no son perfectos. No están haciendo este pacto porque eran orgullosos o porque están tratando de ganar el favor de Dios. No estaban tratando de merecer la gracia y misericordia de Dios. No, eso no es lo que está pasando aquí. Piensa un momento en un matrimonio, ¿verdad? Con un hombre y una mujer se casan. Hay un intercambio ¿de qué? De votos, ¿verdad? Se intercambia votos, promesas. Y se pueden, hay promesas o votos tradicionales, pero casi todos incluyen que una promesa a ser fiel, amar y valorar a su pareja, sea en la enfermedad o en salud, ¿verdad? Sea pobre, sea rico. Cuando me casé con mi esposa y llegó esa parte, yo dije, o sea pobre, que no va a haber mucho dinero, pero te voy a amar. Yo hice esa promesa y gracias a Dios la aceptó. Pero se hace votos cuando un matrimonio se casa, ¿verdad? ¿Y por qué hacen esas promesas? Para convencer a la pareja que se case con ellos. Yo te estoy prometiendo esto para que tú entiendas que realmente te amo y para que te convences y te cases conmigo. No. Se hacen esos votos ¿por qué? Porque ya hay amor. Porque ya se sabe que hay amor, que hay fidelidad. Es una forma de decir, yo te amo, yo quiero estar contigo. Y es porque te amo que yo me comprometo a hacer estas cosas por ti y para ti. La raíz de los votos es que es amor. Ya hay seguridad, ya hay una relación segura. Pues lo mismo, Israel hizo este pacto con el Señor porque Israel estaba respondiendo a la gracia y misericordia que Dios le había mostrado a ellos.
Esto fue su respuesta. ¡Wow! ¡Qué misericordioso ha sido el Señor con nosotros! Por agradecimiento, por amor, vamos a comprometernos a obedecerle. Ese es el corazón que hay aquí. Esto se hizo en dependencia del Señor. Esto se hizo con la mentalidad de que sí, somos pecadores, pero como Él es fiel, vamos también a luchar por serle fiel al Señor. Y también, ¿verdad? Eso dicho, quiero también comentar, esto no es legalismo. A veces personas leen cosas así o escuchan cosas así y cuando hay un compromiso de obedecer al Señor, dicen, ay hermano, pero no sea legalista. Esto no es legalismo, hermanos. El legalismo es cuando uno dice, hay que obedecer estas cosas que no son bíblicas para agradar a Dios. Pero, ¿qué vemos en el contenido aquí de este pacto? Todo es la palabra de Dios. Ellos simplemente se estaban comprometiendo a hacer ¿qué? Lo que Dios los había mandado a hacer. No es tradición de hombre, no son mandamientos de hombre. Era una promesa de parte del pueblo a obedecer la ley de Dios. Nada más. Eso no es legalismo. Eso debe ser la respuesta de cada persona que conoce al Señor. Cuando somos salvos en Cristo, por agradecimiento, por amor a Él, nuestra reacción debe ser, wow Señor, gracias por tu gracia, ayúdame a obedecerte, me comprometo a seguirte, pase lo que pase. Eso no es legalismo, es una respuesta basada en gracia, es un corazón de agradecimiento. Ahora, eso dicho, hay diferentes énfasis aquí de la ley y yo quiero que veamos qué cosas se enfatizaron en este pacto. Las junté en 3 categorías, ¿verdad? Qué sorpresa, 3 puntos, me gustan 3 puntos. Hay 3 categorías aquí. Primero vemos el compromiso de casarse solamente con otros creyentes. Segundo, vemos un compromiso de confiar en Dios, de confiar en el Señor. Y por último, vemos el compromiso de apoyar el ministerio y la misión del Señor. Entonces vamos al primer punto. Lo primero a que se comprometen aquí, ¿verdad? Vemos un compromiso de casarse solo con creyentes. De casarse solo con otros creyentes. Es lo primero que vemos en el versículo 30, ¿verdad? Cuando comienzan a desarrollar el contenido de la promesa, lo primero que dicen, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En Esdras, capítulo 9 y 10, Esdras ora por Israel en cuanto a esto. Porque, acuérdate, Esdras llegó ahí a Jerusalén como unos 14 años antes de Nehemías. Entonces, eso no fue hace mucho. 14 años no es tanto tiempo. Apenas 14 años hasta antes de este momento, el pueblo luchaba con este pecado. Había muchos dentro de los israelitas que se habían casado con personas de las otras tierras. Entonces, se están comprometiendo a dejar de pecar de esta forma. ¿Por qué? Porque era una lucha real para ellos. Era una lucha reciente para ellos. Y están reconociendo, mira, hemos fallado en esto, vamos a comprometernos a no seguir fallando en esto. Ahora, una pregunta. ¿Por qué el Señor mandó a Israel a no casarse con personas de otros países? ¿Cuál es el razonamiento detrás? ¿Por qué era peligroso un hombre casarse con una mujer de otro país, de otra región, o una mujer con un hombre de otra región? ¿Por qué? Bueno, primero, no tiene nada que ver con etnicidad. No es eso. No tiene nada que ver con cultura, ni etnicidad, ni color de piel. No es eso. No malinterpreten. Acuérdate, Ruth, ¿qué era ella? Era moabita. Era moabita. Y se casó con Boaz, ¿verdad que sí? Se casaron. No había problema. Entonces, ¿por qué se permitió eso en ese caso? Porque eso no estaba mal. Porque no lo estaba. Fue la voluntad perfecta de Dios. Porque es que no se trata de etnicidad. El asunto aquí es que es la fe. La fe, la religión, la fe de las personas. Porque esas personas en estos otros países adoraban a quienes, a falsos dioses.
eran idólatras, no adoraban a Jehová, el Dios de toda la creación, el Señor, el único Señor que hay. No lo conocían, eran idólatras. ¿Y qué pasa? Si para aquel entonces, si tú te casabas con alguien, pues tú le estabas dando permiso a esa persona a traer sus dioses falsos dentro de la casa. En tu casarte con esa persona que adoraba falsos dioses, tú estás básicamente validando su adoración a ese Dios falso. Si te casas con una persona que adora a otro Dios, bueno, no te sorprende cuando esa persona quiere también instruir a sus niños en los caminos de ese Dios falso. Eso es el asunto aquí. Israel no era permitido casarse con personas de otras regiones. ¿Por qué? Porque eran llamados a adorar al único Dios real y verdadero, Jehová. Y esa gente no adoraba a Jehová. Ahora, si alguien viene de esos países y se convertían como hizo Ruth, gloria a Dios, no hay problema con eso. Pero Israel tenía pacto con el Señor, era el pueblo de Dios y era pecado para ellos, y lo sigue siendo para nosotros, ¿verdad? Adorar a cualquier otro Dios, porque realmente no es Dios, es Dios de pequeño. Pero casarse con otra persona era básicamente recibir ese Dios falso en su casa. Entonces, en cuanto a aplicación para nosotros, primero hay una aplicación aquí amplia, una aplicación muy general, y es lo siguiente. Si nosotros sabemos que hay algo que nos puede tentar a pecar, si nosotros sabemos que hay algo que puede abrir la puerta para que el pecado entre a nuestra casa o nuestro corazón, ¿qué es lo más prudente? Alejarnos de esa cosa. No fraternizar con eso. Si sabemos que ir a cierto lugar o pasar tiempo con cierta persona va a ser demasiado tentación para nosotros, pues mantén distancia. Haz lo que tienes que hacer. Es lo más prudente. Eso es la aplicación general. Pero yo quiero enfatizar esto. El principio aquí de no casarse con alguien que no es creyente aún aplica hoy día para los creyentes. Vemos esto claramente en el Nuevo Testamento. Lo vemos claramente bajo el nuevo pacto en Jesucristo. 2 Corintios 6, 14 al 16, se lo voy a leer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, un Dios falso? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y mira el razonamiento. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este lenguaje es el lenguaje fuerte, hermanos. Pero es a propósito. Y es porque tener una relación romántica con alguien, salir en citas y tener un novio, una novia que no es creyente, que no conoce a Jesucristo, que no ama a Cristo, que no le importa su palabra, que no le importa la iglesia, la cual es la esposa de Cristo, bueno, ¿qué tú crees que va a pasar? Eventualmente esa persona nos va a alejar a nosotros de Cristo. Eventualmente, es cuestión de cuándo. Y claro, yo no estoy diciendo que alguien que es cristiano, que no es cristiano, ¿verdad? Un incrédulo, yo no estoy diciendo que no puede ser amable, respetuoso, que no puede ser una persona decente. Yo no estoy diciendo eso para nada. Pero la realidad espiritual de esa persona es lo que es. Espiritualmente están muertos. Espiritualmente están separados del Señor, son los enemigos de Dios, están muertos en sus pecados y necesitan un Salvador. Son enemigos del Señor. Y por lo tanto, no es sabio juntarse
con un incrédulo una relación romántica. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene la capacidad espiritual para animarte a seguir a Cristo. No tiene la capacidad espiritual para animarte a buscar más de Dios. No, están muertos en sus pecados y delitos. Necesita ellos a Cristo. ¿Cómo te van a animar a ti? Entonces las citas misioneras, como a mí me gusta decirlo, missionary dating, la cita misionera. Yo sé que no es cristiano, pero déjame salir con él y poco a poco yo lo cambio. Yo no lo invito a la iglesia. Él no es creyente, pero yo me lo voy a llevar al estudio y tú verás con el tiempo. Eso no funciona, hermanos. No solamente es insensato, es pecado y es peligroso. Es peligrosísimo. Va en contra de la palabra clara del Señor. Necesitamos recordarnos, los que estamos en Jesucristo, ¿verdad? Los que somos parte del pueblo de Dios, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Tenemos un dueño. ¿Quién? El Señor, quien nos redimió a nosotros. Como acabamos de leer en 2 de Corintios 6, nosotros somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo. Una vez nuestra fe está en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos templo del Señor. Una pregunta. ¿Usted dejaría a una persona entrar en su casa y esa persona entra a tu casa y después comienza a faltarle respeto a tu madre o a tu abuela frente de ti? ¿Vas a permitir eso? Claro que no. Algunos de ustedes se ponen como Pedro a picar orejas, ¿verdad? No, ¿cómo voy a venir aquí a mi casa a faltarle respeto a mi mamá? O a mi padre, a quien sea. Claro que no. Jamás lo vamos a permitir. Pues entonces, ¿por qué vamos a permitir a alguien que no ama al Señor, que no ama a su iglesia, que no tiene ningún interés por su palabra, que no le importa honrar y glorificar a Dios? No es sabio permitir que esa persona ocupe o que tenga residencia en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenga residencia en nuestras afecciones, que tenga acceso íntimo a nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a permitir eso cuando esa persona falta de respeto a nuestro Dios? No debemos, hermanos. Yo no entiendo cómo puede haber una relación romántica con alguien y a la vez escucha a esa persona hablar mal del Señor, de su palabra o de su iglesia. No es compatible. Claro, hay que orar por aquellos que no conocen al Señor. Claro, debemos tener amistades que son incrédulos y conocerles y tratar de predicarles y servirles y amarles y compartir nuestra fe con ellos. Pero tener una relación romántica con alguien, para entrar en un yugo con alguien que no es creyente, no es una opción para el cristiano. No es opción. De nuevo, es peligroso, es pecado. Y esta instrucción es para nuestro bien espiritual. No somos más sabios que el Señor. Y yo sé que ser soltero, soltera, es difícil. Yo no quiero minimizar eso. Anhelar una pareja, yo sé que ese anhelo puede ser fuerte. Yo no quiero minimizar eso. Pero así como entendemos, ¿verdad? No nos cuesta entender a algunos de nosotros de qué vale ganar el mundo y todas las riquezas y perder nuestra alma. Pues lo mismo, ¿de qué vale perder nuestra alma simplemente por ganar una pareja? No, confía en el Señor. Su tiempo es perfecto. Su voluntad es perfecta. Él sabe lo que es mejor para ti. Espera en Él. Puedes confiar en Él. Pero no debemos entrar en yugo desigual. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. Segundo, vemos aquí un compromiso de confiar en Dios. Un compromiso de confiar en Dios. En el versículo 31 hay 3 promesas diferentes, 3 compromisos que el pueblo hace. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día,
ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El pueblo sabía que el sábado, el último día de la semana, ellos no se supone que trabajar ni hacer negocios, pero los que vivían en las tierras que rodeaban a Jerusalén no observaban el sábado, no le importaba eso, llegaban a la ciudad para vender cosas al pueblo y vemos que el pueblo le compraba las cosas. Ellos compraban y entraban en transacciones. Técnicamente no estaban trabajando, pero estaban violando la ley, el espíritu de la ley. Y aquí, ¿qué vemos? Se estaban comprometiendo a no seguir haciendo eso. Y si no, en cambio, honrar el sábado, honrar el día de descanso, honrar al Señor y no trabajar y no entrar en negocios ese día, como el Señor lo había mandado. También se comprometieron a celebrar el año sabático. El séptimo año, el año séptimo, se conocía como el año sabático. Leemos de esto en Éxodos 23, Levíticos 25. Cada 7 años, el pueblo fue llamado a no cultivar la tierra. Si algo crecía ahí naturalmente, lo podían comer, no había problema. Y de hecho, el Señor le dice, cualquiera que quiera entrar a tu tierra en ese año, puede comer lo que crece naturalmente. Pero no podían cultivar ni cosechar la tierra. Y en ese mismo año, vemos en Deuteronomio 15, en el séptimo año, el pueblo también fue llamado a perdonar las deudas de las personas. Si alguien le debía algo en ese año, ya no me debes. Incluso hasta esta tierra, yo lo aguantaba como parte de la deuda, mira, es tuyo de nuevo. Se estaban comprometiendo a obedecer eso también. Entonces, en estas 3 promesas o compromisos, hay un tema común, hay algo en común. No trabajar un día a la semana, no cultivar tu tierra cada 7 años, perdonar deudas, que básicamente es regalar dinero, cada 7 años. Todo eso requiere una confianza profunda en el Señor. Es así, es por eso que ellos estaban violando el espíritu de la ley. Porque aunque no estaban trabajando, como quieras ellos, en vez de confiar que Dios podía proveer sus necesidades, mientras descansaban del trabajo, ¿qué hacían? Compraban las cosas que ellos entendían que necesitaban. No confiaban en el Señor, salían el día sábado para comprar. No había una confianza en Dios. No había una certeza de que Dios puede proveer para ellos aun cuando no trabaje. Entonces, obedecer estos mandatos quiere decir que hay una fe y confianza en que Dios puede proveer por las necesidades de su pueblo, mientras ellos buscan obedecerle a Él. En ellos comprometerse a observar el día de descanso, el año de descanso, ¿verdad? Perdonar deudas, ellos estaban declarando de que su confianza iba a estar en el Señor, no en la cantidad de horas que ellos podían trabajar, ni en el dinero que ellos podían ahorrar. Su confianza estaba en Dios y en Dios solamente. Y acuérdense, habían visto ya lo bueno y fiel que Dios ha sido con ellos. Entonces yo no dudo que vieron esto como una oportunidad para descansar, para crecer en su fe, para crecer en su confianza. Esto no fue una carga, esto no le producía en ellos ansiedad. Era un acto de obediencia y de adoración. Ahora, eso dicho, ¿cómo aplica esto para nosotros? Porque, ¿verdad? Que quede claro, yo no soy Sabbatarian. No, bajo el nuevo pacto en Cristo, ya no hay que observar el sábado como vemos aquí. La palabra es clara. ¿Por qué no? Porque Jesús es el cumplimiento del sábado. Él es el cumplimiento del sábado. Nosotros ya no tenemos que observar el sábado en este sentido. El descanso verdadero no se halla en la falta de trabajo. El descanso verdadero, ¿tú sabes dónde lo tenemos? En saber de que ya no tenemos que trabajar
por ser perdonados, ni redimidos, ni rescatados por el Señor. Ahí está el descanso verdadero. Nosotros podemos recibir perdón y vida espiritual y podemos deleitarnos en la gracia de Dios, no por trabajar, sino simplemente en poner nuestra fe en Jesucristo, en arrepentirnos de nuestros pecados y creer el Evangelio, que Él vivió una vida sin pecar, que murió en la cruz por nosotros y que al tercer día Él se levantó para nuestra justificación. Es por eso que Jesús pudo decir: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y que yo os haré descansar. Y es importante tener eso claro, hermanos, porque nosotros no servimos en la iglesia porque estamos tratando de ganar el perdón. No, nosotros servimos y hacemos estas cosas para el Señor porque estamos agradecidos por el perdón y la vida que ya tenemos en Jesucristo. Hacemos estas cosas con un corazón que descansa en Cristo para nuestra salvación. Si tú no conoces a Cristo, olvida. Yo sé que estás cansado. Todo el mundo que vive en Nueva York está cansado. Todos. Es imposible vivir en esta ciudad y no estar cansado. Pero el descanso real que necesitas no es unas vacaciones. El descanso que es real que necesitas es descanso espiritual. Saber que ya tú no tienes que hacer nada para tratar de merecer el perdón de Dios, sino que lo puedes obtener por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Si no lo conoces, yo te animo, arrepiéntete de tus pecados y cree el Evangelio. Crea que Cristo vivió una vida sin pecar, que murió en la cruz y sufrió la ira de Dios en tu lugar, pero al tercer día resucitó y venció la muerte. Cree ese Evangelio y puedes ser salvo y puedes tener paz aún viviendo en esta ciudad loca donde se siente que nunca hay paz. La puedes tener porque el descanso se halla en Cristo. Para los que son creyentes aquí, los que son cristianos, hay un punto de aplicación que quiero dar. No somos llamados, ¿verdad?, bajo el nuevo pacto a observar el sábado, el día de reposo. Pero sí somos llamados, ¿verdad? Hay un mandato de no dejar de congregarnos con los santos como algunos tienen por costumbre. Y ese pasaje en Hebreos 10:25 se refiere a esto, lo que estamos haciendo ahora, congregarnos en el día del Señor para junto como iglesia, como un solo cuerpo de Cristo, adorar al Señor. Se está refiriendo al contexto de la iglesia. Y yo quiero enfatizar eso porque hay hermanos que dicen: no, pero aquí en casa de vez en cuando yo me reúno con mis hermanos. Eso no es iglesia, hermanos. Esos son partes del cuerpo. Es cuando el cuerpo se reúne. Ahí está la asamblea de Dios. Y somos llamados a no dejar de congregarnos. Y también somos llamados a confiar en el Señor. Un lugar donde vemos esto implícitamente es en Mateo 6, muchos lo conocen, Mateo 6, 26 al 33. ¿Qué vemos ahí? El Señor dice: por nada estéis afanados. En otras palabras, ¿qué? Confía en el Señor. Por nada estéis afanados. Confía en el Señor. No te preocupes por lo que vas a comer, lo que vas a tomar, con qué te vas a vestir. ¿Y por qué no? Porque el Señor dice: no te afanes, no te preocupes por estas cosas. Porque ya nuestro Padre en el cielo sabe todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué dice ahí? Él promete darnos todas estas cosas. Él promete proveer para nuestras necesidades. Yo no estoy predicando un evangelio de prosperidad, no. Pero la palabra es clara: comida, techo, ropa. Mira, Dios promete que te lo va a suplir. Y a veces puede ser de la forma que jamás piensa. Quizás el Señor te bendice con un techo porque te quedas en mi casa. Pero tienes techo. Y es por la gracia de Dios. Dios promete suplir nuestras necesidades. Él nos llama a confiar en Él. ¿Saben por qué? Porque todo le pertenece a Él, hermanos. El Señor puede prometer suplir nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque todo es de Él.
A Él no le faltan recursos para así llenar nuestras necesidades. Entonces, en vez de preocuparnos, ¿qué hace el Señor? ¿Qué nos llama a hacer? A confiar en Él, a descansar en Jesús y a buscar primeramente su reino y justicia. A confiar en Él lo suficiente para obedecerle con la confianza de que Él puede suplir nuestras necesidades, que Él puede proveer por todas las cosas que necesitamos. Y le voy a decir, esto incluye confiar en el Señor lo suficiente para no trabajar de 2 a 3 semanas el domingo, para que puedas llegar a la iglesia a adorar al Señor junto con tus hermanos. Y para darle gracias por todo que Él te ha dado. Si descansamos en el Señor, si confiamos en Él, 2, 3 horas, hermanos, podemos congregarnos para darle gracias a Dios por su misericordia. Y yo entiendo, a veces hay que trabajar el domingo. De nuevo, no somos sabatarios aquí, no lo somos. Pero no ir a la iglesia por el trabajo no debe ser la norma para el creyente, debe ser ¿qué? La excepción. Eso es el espíritu detrás de lo que vemos en la palabra de Dios. Hay que dar prioridad a juntarnos con los hermanos. ¿Por qué? Porque esto aquí, lo que estamos haciendo, hermanos, es una forma de ¿qué? De descansar en el Señor y deleitarnos y darle gracias por su gracia. Y eso lo necesitamos. Entonces, una pregunta, ¿verdad? Si en algún momento dado tú te encuentras así, ay, voy a la iglesia, trabajo un chinchín más. A veces yo me siento, no, imagínate, voy a la iglesia, perdón, no fue tan gracioso como pensé. Te pregunto, si en algún momento dado te encuentras pensando, ¿trabajo un poco más o voy a la iglesia? ¿En quién estás confiando para suplir tus necesidades? ¿En el Señor o en tu capacidad de trabajar? ¿En el Señor o en la necesidad de tú trabajar un chinchín más para así ganar ese cheque adicional? ¿En quién está con tu confianza para así saber, mira, mi familia va a comer? ¿En ti o en el Señor? Hermano, hermana, escucha. El Señor es más que capaz para proveer para tus necesidades. Confía en Él. Y confía en Él lo suficiente para obedecerle. Y verás lo bueno y fiel que Él es. Lo verás. Y ¿sabe qué? Parte de esto también, hay otra cosa aquí. Yo creo que también a veces perdemos de vista que congregarnos, como estamos haciendo aquí, no solamente es una bendición, es un privilegio. Y perdemos de vista esa realidad. Es un privilegio, ¿sabe por qué? Porque en un momento dado estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos en el mundo, sin querer saber nada del Señor, de camino para el infierno. Y estar aquí, congregarnos, es una forma de darle gracias a Dios y comunicar al Señor, Señor, como tú me has rescatado, ahora yo soy libre para adorarte y deleitarme en ti con los hermanos en la fe. Gracias. Es un privilegio, hermanos. Es una gran bendición. Una que no teníamos antes cuando estábamos separados del Señor. Pero una vez Dios nos llamó en su misericordia y nos salvó, ahora podemos congregarnos y así darle gloria y honra a su nombre. Y esto nos lleva, último punto, tercer punto en esta mañana. El último compromiso o promesa que hacen aquí es el compromiso de apoyar el ministerio y la misión del Señor. Vemos un compromiso de apoyar el ministerio y la misión del Señor. No lo voy a leer de nuevo, pero en versículos 32 al 39 hay muchas promesas específicas que ellos hacen. Hay promesas ahí para pagar los impuestos del templo. Ellos se comprometen a llevar ofrendas y diezmos al templo y llevar las primicias de sus cosechas al templo. Ellos se están comprometiendo a llenar las necesidades
de los ministros del templo, los sacerdotes, levitas, los cantores y los que trabajan en las puertas, los porteros. Pero todas estas cosas giran en torno de la misma cosa: la adoración y el ministerio en el templo, la casa de Dios. En estos versículos 9 veces leemos casa de Dios o casa de Jehová. 9 veces. Ahí está el énfasis. Era apoyar la casa de Dios. Como el pueblo de Dios, Israel fue llamado a ser una comunidad que juntos adoran al Señor. Y para poder hacer eso como Dios manda, ellos necesitaban un templo que podía funcionar, un templo que puede llevar a cabo los diferentes ministerios que Dios los mandó a hacer. El templo necesitaba recursos para que el pueblo junto podían adorar al Señor como Él los mandó a adorarle. Y hay un dato histórico aquí bien interesante. Cualquier Biblia de estudio o quizás un diccionario bíblico te va a decir esto. Estaban bajo para este tiempo de Persia, los persas. ¿Saben qué? El gobierno de Persia le daba dinero para que el templo podía funcionar. Aportaba para que el templo podía funcionar, para que podía llevar a cabo sus ministerios. Y aún así, ¿qué vemos aquí? El pueblo dice: este templo es de nuestro Dios. Este templo es para que nosotros podamos adorar a nuestro Señor. Por lo tanto, no debemos depender de un impío o de otra persona o alguien fuera de nuestro pueblo para suplir las necesidades de este templo. Es nuestra responsabilidad adorar al Señor y apoyar el ministerio del templo. Ahí está la actitud de ellos. Eso es lo que vemos aquí. Y no me malinterprete, ¿verdad? Aquí nosotros recibimos grupos misioneros y le damos gracias a Dios por ellos. Hemos sido muy bendecidos por donaciones de otras iglesias y personas fuera de la iglesia. Gloria a Dios por ello. Pero la meta no es depender de esas cosas. La meta es que en un momento dado, nosotros aquí, Grace Baptist Church, podemos suplir todo lo que se necesita para llevar a cabo el ministerio de Grace Baptist Church. Y el Señor es bondadoso, Él sigue proveyendo y bendiciéndonos, ¿verdad? Pero esa es la meta, que nosotros podemos asegurar con la ayuda del Señor, solamente por su gracia, llevar a cabo el ministerio de esta iglesia. Y eso no es simplemente escribir un cheque, ahí está, y yo me voy. No, eso tampoco es lo que vemos aquí, ¿verdad? No es simplemente dar dinero y después alejarse. El compromiso en que están entrando ellos aquí es: mira, vamos a apoyar el templo para así participar en el ministerio del templo. Dar un cheque y irte no es ser parte de la comunidad. Eso es ser un donador casi anónimo, pero no es ser parte de la comunidad de la fe. Ellos se estaban comprometiendo a respaldar el templo y participar del ministerio del templo, para que junto con una comunidad puedan adorar a Dios. ¿Y saben qué? La meta más amplia de Israel en obedecer al Señor era que las otras naciones podían ver cómo ellos viven. Que las otras naciones podían ver: mira, ellos son diferentes, mira cómo se juntan para adorar al Señor, mira cómo ellos van al templo fielmente, mira cómo nos apoyan en este ministerio. Era para que las otras naciones la podían ver y que ellos también ir y conocer a su Dios. ¿Cuál fue la promesa del Señor a Abraham? Que en un momento dado Israel iba a ser una bendición para las naciones. Eso es la meta más amplia, ser una bendición para las naciones. Por medio de sus vidas y adoración al Señor, los otros que estaban mirando podían decir: yo quiero conocer a ese Dios. Ahora, no quiero que perdamos de vista esto. Adorar al Señor para que otros puedan conocerle y adorarle, no simplemente fue la meta del ministerio del templo,
Realmente es la meta que todo que estamos viendo en el capítulo 10. La meta de este pacto en general era eso. Era para que ellos podían ser un pueblo fiel, podían obedecer al Señor y la ley que Él le dio a Moisés, para que por medio de sus vidas enteras, los otros pueden ser atraídos a su Señor. Todo el pacto giraba en torno a eso. Entonces, la última aplicación de esta mañana. Este capítulo es una de las razones por la cual muchas iglesias usan pactos de iglesia o convenios de iglesia. Nosotros tenemos un convenio aquí en Grace. Hay un pacto aquí, un convenio, y está en sus boletines. Lo metimos hoy dentro del boletín. Si no la tiene, también está en la mesa de atrás para que la puede ver y ¿verdad? Como un ejemplo. Entonces, escúchame, hermanos. Una vez nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, inmediatamente somos parte de la Iglesia Universal. Pero ¿qué vemos en la palabra? Que después somos llamados a bautizarnos. Y siempre en la palabra, cuando vemos bautizo, también vemos que esa persona se une a la iglesia local. Se hace parte de una iglesia local. Entonces, nosotros, después de poner nuestra fe en Jesucristo, somos llamados a bautizarnos y unirnos a una iglesia local, a ser parte de ese cuerpo de creyentes. ¿Para qué? Para así juntos, como un solo cuerpo, podemos adorar al Señor. Lo que escuchamos ahorita en Romanos capítulo 12, somos llamados a ser miembros de un solo cuerpo. Y juntos, en ese contexto, como iglesia, somos llamados a ¿qué? Amarnos, servirnos, honrar más a los demás y no esperar ser honrado, ¿verdad? A llenar las necesidades, a amar lo que es bueno, a aborrecer lo que es malo. Todo eso que vimos en Romanos 12 se lleva a cabo en el contexto de la iglesia local. Y juntos, como un cuerpo, como iglesia, somos llamados a también llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es esa misión? De ir y hacer discípulos de las naciones. Eso también lo hacemos como iglesia. Entonces, cuando tú te haces miembro de esta iglesia o cualquier iglesia que tiene un convenio, un pacto, mira, de nuevo, eso no es legalismo. Eso es simplemente usted comprometiéndose a hacer, con la ayuda de Dios, lo que Dios nos llama a hacer en su palabra. Eso es todo. A nunca dejar de luchar por obedecer a nuestro Señor. Y por eso quería incluir el convenio de nosotros ahí, para que lo vean. Échale ojo un momentito. Todo lo que hay en ese convenio se encuentra en la palabra. Son mandatos bíblicos. Si quiere, vete a tu casa y busca donde tú lo ves en la palabra. Lo vas a encontrar a todo. Somos llamados a trabajar juntos en el amor cristiano. A querer ver nuestra iglesia crecer en conocimiento de la palabra y crecer en evangelismo. De no caer en la murmuración y de dar buen testimonio con nuestras vidas. Somos llamados a participar activamente en los tiempos de oración y adoración, que es lo que estamos haciendo ahora. Somos llamados a estar presentes y participar, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Somos llamados a dar, a ofrendar a la iglesia. Eso es bíblico, hermano. El Señor nos llama a ser dadores alegres. Y mira esa parte, ¿verdad? Nos comprometemos a dar a la iglesia para que el ministerio pueda continuar y el evangelio puede ser proclamado a las naciones. Eso suena como que muy familiar. Lo acabamos de ver en Nehemías capítulo 10. Está en nuestro convenio, ¿por qué? Porque es bíblico. Es bíblico. Somos llamados a apoyar el ministerio de nuestra iglesia local, de comprometernos con ella y de apoyar el ministerio para que se puedan levantar discípulos hoy y para que puedan ser enviados mañana a las naciones. ¿Y saben qué, hermanos? Esto no debe ser una carga. No debe sentirse como una carga.
debe ser algo que nosotros vemos como una bendición y como un privilegio. Porque estábamos muertos en un momento dado espiritualmente, enemigos de Dios. Pero el Señor nos amó primero, nos salvó por medio de Cristo y ahora somos su pueblo. Y como somos su pueblo ahora, tenemos el privilegio de ser parte de cosas que tienen implicaciones eternas. Cuidar este edificio, velar por este edificio y apoyar el ministerio del Evangelio aquí o en cualquier iglesia donde eres miembro, no solamente permite que podamos hacer discípulos ahora, no solamente permite que nos quedemos secos cuando llueve ahora, sino que más, también crea una base más sólida para los creyentes que van a sentarse aquí en 50 o 100 años. Somos fieles ahora, no solamente por nosotros, sino también para ellos. Hay que pensar en las futuras generaciones. Hay que pensar en la eternidad. Sí, el Señor nos llama a sacrificarnos. No lo voy a minimizar, ¿verdad? Seguir a Cristo, ¿qué? Toma tu cruz y sígueme. Pero ese sacrificio vale la pena. Yo voy a terminar con algo que me contó mi esposo. Una vez hubo una niña y tenía una cadena, un collar de bolitas plásticas, de beads plástico, ¿verdad? Valía 25 centavos. Y ella amaba esa cadena, ese collar. Y un día su papá le dijo, hija mía, dame ese collar y no te lo voy a devolver. Dámelo. Ay, papi, pero ¿cómo tú me vas a quitar mi collar? Dámelo, por favor, hija mía. Confía en mí. Ay, pero es que yo amo ese collar, ese sacrificio muy grande. Dámelo, hija mía. Confía en mí. Entonces llegó el momento que obedeció. Creyó en su papá, puso su confianza en él. Él sabe lo que es mejor para mí. Le dio su collar de bolitas de plástico. Papá lo agarró y le dio a ella un collar de perlas verdaderas. Perlas que le va a durar toda la vida. Que tiene un valor que ella ni puede captar en ese momento. Y le dijo a su hija, aprende de esto. El Señor sí nos pide mucho. El Señor sí quiere que nosotros le sacrificamos para Él, para su iglesia, para su obra. Pero ¿saben qué? Lo que Él nos da en la eternidad sobrepasa lo que nosotros le vamos a dar a Él. No hay comparación. Aun cuando hacemos lo mejor para el Señor, ¿verdad? ¿Qué son nuestras obras? Sin embargo, ¿qué nos da el Señor? Vida eterna, tesoros que jamás pueden decaerse ni coger moho. Vale la pena, hermanos, vale la pena comprometernos con el Señor, comprometernos con su iglesia. Es un privilegio poder colaborar para la causa de Cristo. Que el Señor nos ayude a verlo de esa forma y a seguir adelante. Y cuando caemos, que quede claro, ese convenio, todo lo hemos rompido. Pero ¿cuál es el punto? Recordarnos que en Cristo podemos descansar, que en Él ya somos amados y perdonados, y por su gracia seguimos intentando hasta que Él venga o Él nos llama a casa. Pero seguimos luchando para la gloria de su nombre. Amén. Oremos, hermanos. Padre, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo juntos, Señor. Gracias por el recordatorio que, por ser parte de tu pueblo, Señor, tú nos llamas a ser santos. Nos llama a vivir de acuerdo a nuestro llamado, que es ser hijos y hijas tuyos, Señor. Pero bendito eres, Padre, que nosotros no lo hacemos tratando de ganar tu favor ni tu perdón, sino, Señor, ya lo tenemos por medio de Jesucristo. Es un privilegio poder vivir para ti, Señor, y saber que cuando caemos, que cuando pequemos, que lo hacemos todos los días, tú eres justo y fiel para perdonarnos y lavarnos de toda nuestra malicia e iniquidad, Señor. Aun cuando caemos, Señor, aun cuando nosotros quebrantamos promesas, tú sigues siendo fiel.
Gracias. Y Señor, te pedimos que tú utilices esa verdad para motivarnos a seguir caminando con la ayuda de tu Espíritu Santo y para la gloria de tu nombre y para el bien de tu iglesia. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.